ocurriendo en pues vamos a decir la situación que también va a tener otro nivel de complicación por lo que sucedió. HSBC ordenó, ahorita me voy con los comentarios de la audiencia, por supuesto, ahí en proyectopuente.com.mx más información, instruyó descuento a salario de maestros para donativo a fundaciones fantasma. El descuento de entre 320 y 720 pesos aplicado a las cuentas bancarias de miles de maestros de 6 estados donde reciben la nómina de la SEP fue una instrucción del banco HSBC como un cargo domiciliado para donativos hacia 2 fundaciones fantasma. Un trabajo de animal político Nayeli Roldán, y uno de los estados es Sonora. ¿Cómo estás, mi estimadísima? Bienvenida, buenos días. ¿Qué tal, Luis Alberto? Buenos días a ti y al auditorio. Platícanos, por favor, este descuento a salario de maestros para donativo a fundaciones fantasma. Sí, fíjate que desde la semana pasada varios maestros pues protestaron en redes sociales, pero también ante sus líderes sindicales en los estados, en los líderes del CENTE, sobre este descuento que estaban teniendo en sus cuentas bancarias donde les depositan la nómina de su salario de la Secretaría de Educación Pública Federal. Comenzaron primero en Jalisco, pero luego también se sumaron otros estados, como bien mencionas, como Sonora, por ejemplo, pero también estuvo Puebla, Sinaloa, San Luis Potosí y Durango. Y en sus avisos, digamos, bancarios, estaba un supuesto donativo que iba entre 320 y 320 pesos para niños con cáncer y niños de escasos recursos. Así venía descrito, digamos, el cargo de este descuento. Y lo curioso es que ellos no habían autorizado este supuesto donativo. Cuando comenzaron a reclamar los líderes sindicales y también las autoridades de la Secretaría de Educación Pública de los estados, comenzaron a comunicarse con los bancos para advertir esta situación. Y bueno, en la mayoría de los casos, o más bien en todos, los bancos involucrados, donde estaban las cuentas bancarias de los maestros, pues comenzaron a hacer el reembolso una vez que los usuarios, digamos, decían que este cargo no estaba autorizado por su parte. Sin embargo, Luis Alberto, nosotros seguimos investigando el tema, y lo que detectamos es que la instrucción, digamos, de este cargo venía del banco HSBC. El banco le instruyó a los demás bancos, a Banorte, a Bancomer, Banamex, que hicieran estos descuentos porque se trataba de un cargo domiciliado. Este término, digamos, es cuando un descuento o un cargo se aplica de manera recurrente, así como a veces cargamos, no sé, el pago del teléfono, o de algún servicio. Igual estaba identificado este descuento, es decir, se iba a hacer de manera recurrente. Y lo que pasa con este tipo de descuentos o de acuerdos es que el usuario tiene que permitir esto, tiene que haber un convenio por medio firmado de acuerdo para que este descuento se pueda hacer de manera recurrente. En este caso, si no lo habían autorizado cada uno de los maestros en sus cuentas, lo que nos explican fuentes de la banca es que alguien debió haber hecho un convenio directamente con HSBC para que a su vez instruyera al resto de los bancos. Cuando nosotros consultamos a HSBC, lo que dijeron es que las investigaciones estaban en curso, que todavía ellos no identificaban exactamente qué había ocurrido, pero lo que nosotros encontramos es que los bancos, los demás bancos sí advertían directamente que estos descuentos provenían de una instrucción del banco HSBC. Incluso hay documentación
de la Secretaría de Educación Pública de Jalisco, donde así se explica, y digamos que el problema de esto también, Luis Alberto, es que estas fundaciones en realidad son fantasma, porque para que una fundación pueda recibir donativos, tiene que estar registrado en una lista ante el SAT que se llaman donatarias autorizadas. ¿Esto qué significa? Que pueden emitir recibos deducibles de impuestos, del impuesto sobre la renta, y por eso justamente es que tienen que estar registrados ante el SAT. Las fundaciones se llaman Fundación Humanitaria México Incluyente y Fundación Humanitaria México Leyenda. Y cuando nosotros las buscamos en estos listados que están actualizados incluso hasta este año, pues ninguna de ellas aparece. Tampoco está en la ley de organizaciones, que también tendría que registrar, digamos, todos los datos al respecto para que puedan ser ubicadas, incluso hasta sus estados financieros también se tienen que ser públicos. Sin embargo, estas fundaciones no están, Luis Alberto. Entonces pues lo que estamos encontrando es que se tratan de fundaciones fantasmas, y hasta el momento ni siquiera la Secretaría de Educación Pública o el sindicato en el Comité Ejecutivo Nacional pues han interpuesto algún tipo de denuncia penal. Sí puso una denuncia el estado de Sinaloa, una denuncia penal justamente para que se investigue. Exacto, fue la Secretaría de Educación Pública de Sinaloa. Sí interpusieron ellos una denuncia penal para que se pueda investigar, pero llaman la atención que desde la Federación no estén dándole seguimiento. La SEP dice que ellos no han recibido ninguna denuncia formal y por lo tanto pues no han hecho esta denuncia penal, y que siguen investigando porque no han determinado qué pasó. Pero lo que llama la atención es que el común denominador es justamente que se trata de usuarios de cuentas bancarias de diferentes bancos donde se deposita la nómina de la Secretaría de Educación Pública Federal. Y entonces estamos hablando que pues se trata de alguien que tuvo acceso a esta información, no solamente de los maestros, sino incluso de sus cuentas bancarias, ¿sí, Alberto? ¿Cuántos maestros son los afectados? No se sabe todavía, Luis Alberto, porque como la Secretaría de Educación Pública, pues dicen que ni siquiera han tenido una investigación, una denuncia formal, pues no tienen el número. La Secretaría de Educación, el sindicato tampoco, o sea, ellos reconocen que sí fueron afectados maestros de estos 6 estados, pero no tienen el dato. Y solo lo que nos comentaron en Jalisco, para darnos una idea, digamos, de más o menos la dimensión de esto, solo en Jalisco, solo de los maestros que acudieron o que denunciaron a través de un link que dispuso el sindicato en ese estado, el CENTE en ese estado, fueron 4,000 solamente en Jalisco, y eso estamos hablando solo los que respondieron a este llamado del CENTE, pero ni siquiera el sindicato tiene bien claro cuántos maestros más acudieron directamente a las sucursales a solucionar su problema o a reclamar. Entonces, pues estamos hablando de miles, Luis Alberto, miles de maestros, pero que hasta el momento ninguna autoridad ha siquiera investigado exactamente, o por lo menos no lo ha hecho público, de cuántos serían los afectados. Pues le daremos seguimiento, por supuesto, muy interesante, y no es la primera vez, porque de al menos una institución ahí que hay, pues, cuestionamientos muy serios de usuarios afectados. Al menos aquí en Sonora hemos documentado de historias de cobros no aprobados por usuarios, dinero que no se les paga. No tienes idea, en verdad, el dolor de cabeza que es para ciudadanos aquí en Sonora esa situación. Y ahora me llama la atención exactamente que, como dices, el gobierno federal no esté diciendo nada. Estamos en contacto y seguiremos, por supuesto, al pendiente, Nayeli. Por supuesto que sí, Luis Alberto, muchas gracias. Buenos días, Buen día. gracias. ¿Cómo la ve? ¿Y qué nuevas? No es nada nuevo que digamos con esta información, desgraciadamente. Ahora me voy con más información. El año pasado